10 de la mañana con 53 minutos, 23,5 grados de temperatura, y está con nosotros en el estudio la ministra Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Bien, ¿y tú, Rafa? Muy buenos días a todos los que nos acompañan. A puertas de cumplir un año de gobierno, ¿cuál es el clima a puertas del primer cumpleaños de gobierno, ministra? Del primer cumpleaños, bien, harto trabajo. Nosotros, creemos que todo el trabajo del 2022 nos permite proyectar un muy buen 2023. Habían hartos augureros de este año, ¿no? Como que se proyectaban catástrofes económicas que no están sucediendo. O sea, de hecho hubo apuestas bastante sí, delirantes algunas sobre lo que iba a pasar con el dólar y todo eso. De hecho, claro, ha sido algo que ha destacado constantemente el ministro Marcel, de cómo la economía se recupera con una resiliencia mucho mayor de la pronosticada. Así es. Bueno, el ministro Marcel va a estar mañana conversando contigo, probablemente podrá entrar en detalles, pero efectivamente mejoró el IMASEC, ¿cierto? La inflación va a la baja, tuvimos un buen manejo de política fiscal y la economía avanza, y eso la gente lo va a empezar a notar, y eso es bueno. Obviamente nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, tenemos legislando ahora un paquete de ayudas económicas para duplicar el bono marzo, ¿cierto? Entre otras medidas que esperamos que se despachen lo antes posible esta próxima semana del Congreso Nacional, y siempre estamos evaluando cómo ir en mejor apoyo a las familias que los siguen pasando mal. Pero tenemos razones para ver el futuro con optimismo, con mayor esperanza, y eso se va a traducir en un mejor año este 2023. Se nos viene, la madre de todas las reformas, la reforma tributaria. Y es probablemente, y digo la madre de todas las reformas, porque muchos de los planes que el gobierno tiene dependen de esa mayor recaudación fiscal. ¿Qué expectativas existen dentro del gobierno sobre la tramitación de esta reforma? Bueno, la verdad es que hemos tenido un cambio de tono en algunos sectores de la oposición, pero esa beligerancia, la verdad es que a nosotros no nos va a impedir el apostar siempre por el diálogo y hacer avanzar una reforma que es importantísima para mejorar las condiciones al desarrollo de nuestro país. O sea, si no hacemos un pacto fiscal que nos permita recaudar más de aquellos que tienen más, es decir, hacer una justa distribución de la riqueza que se produce en nuestro país para construir más hospitales, pagar mejores pensiones, ¿cierto? Mejorar la educación, etcétera, descentralizar. La verdad es que no vamos a alcanzar el desarrollo que se necesita, ¿ya? Y no vamos a alcanzar a avanzar o no vamos a lograr avanzar en materia de justicia social. Y por lo tanto la reforma tributaria en ese sentido no es solo como la columna vertebral del programa de gobierno, sino que también es una medida de avance para un país que necesita llegar de una vez por todas al desarrollo y que lo pueda hacer, ¿no? Si todos nos proponemos eso de manera transversal. Entonces, creemos que es importante que todos los sectores de la oposición, independientemente de que tengan opiniones, ¿cierto?, distintas, que son legítimas, pero puedan ser colaboradores en lograr ese objetivo país. Yo recuerdo... La reforma tributaria, además que es una reforma que tuvo un diálogo prelegislativo importante, se recorrió casi todas las regiones de nuestro país para poder recabar opiniones de los sindicatos, de los trabajadores, ¿cierto? Incluso no organizados, además de la OIT y de los gremios empresariales, distintos tamaños de empresa, para construir esta propuesta de reforma tributaria que recoge varias de las necesidades en materia de transparencia, de alcanzar desarrollo, justicia, etcétera, y que ha tenido un importante también debate legislativo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir nosotros con esto? Es que a pesar de que entendemos la labor del Congreso Nacional como una instancia de debate y deliberación democrática, también tenemos un sentido de urgencia, porque hemos discutido por harto tiempo esta reforma tributaria y necesitamos que avance lo más posible, y para que tengamos realmente, ojalá fuera este año, ¿no? Pero tengamos una reforma tributaria aprobada que nos permita empezar lo antes posible a recaudar los recursos que requiere nuestro país. Ayer el subsecretario Manuel Monsalve hablaba de lo efectivo que han sido los estados de excepción en la macrozona sur y de lo
digamos, aunque todavía en primera instancia, lo bien que está resultando el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera norte. Mencionaba lugares como Victoria, como Ercilla, con disminuciones del índice de delitos de un 50%. Y mencionaba además lo que ocurre en el norte con detenciones ya. ¿Cómo está evaluando el gobierno ambos dispositivos especiales, tanto en el sur como en el norte? Bueno, efectivamente lo del sur ha tenido buenos resultados justamente porque combinamos distintos instrumentos, ¿no? Esto tiene que ver con el estado de excepción, que tuvo un diseño estratégico, ¿cierto? Siempre lo dijimos, no era solo decretar estado de excepción, sino que cómo se definen las áreas, los sectores y cómo eso se acompaña de otras medidas. ¿Esa es la diferencia con lo que propuso el gobierno pasado, el diseño estratégico? Creemos que sí, hay un diseño estratégico en el despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido un efecto positivo en coordinación obviamente con las policías, porque no es solamente, o sea, los resultados que hemos tenido no es solo fruto del estado de excepción, sino que también lo que ha habilitado y que ha permitido la coordinación de las Fuerzas Armadas con las policías, con lo que hemos establecido en coordinaciones institucionales para poder detectar, ¿cierto?, el origen de las organizaciones, ¿cierto?, que generan hechos de violencia, para poder desbaratar ciertos grupos y además todo lo que tiene que ver con inversión y diálogo, porque el problema de la Araucanía o la macrozona sur, ¿cierto?, o del conflicto además histórico del Estado chileno con los pueblos originarios, es un conflicto que no se resuelve solo con eso. Una cosa es cómo disminuimos la violencia con el despliegue de las fuerzas de orden, de seguridad, las Fuerzas Armadas, y otra cosa es cómo vamos generando diálogo y vamos cerrando ciertas brechas en materia de presencia del Estado, porque además de todo eso hay abandono del Estado, hay altos índices de pobreza, etcétera. O sea, lugares donde no ha llegado la pavimentación de camino, la electricidad, el agua potable. Entonces, obviamente que eso también genera una violencia estructural en la zona, por abandono. Por lo tanto, nosotros tenemos la mirada de que esto tiene que ver, obviamente, con la decisión adoptada en esta excepción, pero también con el diálogo que se ha ido construyendo y con la inversión que se ha ido desplegando multifactorial, ¿cierto?, e intersectorial en la zona. Y en la zona norte, porque hasta ahora hay detenidos, pero el proceso que viene después es muy, muy engorroso, es kafkiano. Una persona se la detiene ingresando de manera irregular a Chile, se le hace un control de identidad, se la registra, se la retiene por parte de las Fuerzas Armadas hasta que la detiene Carabineros, se hace una denuncia, la persona queda libre, se decreta su expulsión. El gobierno tiene la facultad de apoderarse de esa persona, de capturarla, de retenerla 2 días y si no la tiene que soltar. Y en esos 2 días tiene que conseguir cómo sacarla del país. Para sacarla del país en un avión de pasajeros no pueden ir más de 2 por vuelo. Para sacarla en un avión charter o en un avión de la Fuerza Aérea necesita el permiso de el país de origen, Venezuela, que digámoslo, no se muestra muy diligente a la hora de autorizar estos vuelos. ¿Cómo se hace para acortar el periodo entre que se lo registra ingresando irregularmente a Chile hasta que se lo devuelva a su país de origen? Bueno, primero es lograr hacer el registro. Y ahí hay un esfuerzo central. Las coordinaciones de Cancillería y de nuestro gobierno con los otros países siempre se están propiciando y se están tratando de establecer justamente porque esto no puede ser una solución pensada solo desde nuestro país. Pero dicho esto, lo primero que tenemos que lograr es, a través del resguardo de las fronteras, detectar todas las personas que están llegando a nuestro país por territorios que son, ¿cierto?, que no han tenido ninguna fiscalización, ¿cierto?, y que están sin control alguno, ¿ya? Y por eso hoy día ha sido tan fundamental el despliegue de las Fuerzas Armadas, que tiene facultades para controlar, ¿cierto?, establecer control de identidad, registrar equipamiento y detener para poner a disposición de las policías, la PDI, ¿ya?, Carabineros o la PDI. Y además de todo el fortalecimiento de la frontera, porque sin ese registro, y sin esa posibilidad de identificar, todo lo demás no puede suceder, ¿no? Entonces, ese ha sido el objetivo principal, sin perjuicio de que evidentemente también hay un compromiso de tener una política nacional migratoria para volver a tener cierto ordenamiento más integral de lo que es la migración en nuestro país. Entonces, eso es fundamental porque más incluso
cruzan niños. O sea, esto no es solamente para los temas como de seguridad, sino porque cruzan niños, porque también hay trata de personas. Entonces estamos hablando de la seguridad del país, estamos hablando también de los derechos humanos de las personas, estamos hablando de una combinación de factores que requieren prontamente ser abordados, porque lo que hemos detectado, además, y lo decía la ministra del Interior, lo decía el subsecretario Monsalve, ¿no? Cuando les ha tocado viajar a la zona norte, a la frontera, es que el abandono es tremendo. Hay una precariedad absoluta. Son años de abandono en la frontera. Los mejores centros, ¿cierto?, como de fiscalización, ¿cierto?, en frontera son algunos palos. O sea, como falta infraestructura, falta tecnología, falta personal, y eso es lo que hemos estado decididos a mejorar en el periodo que nos toca de gobierno, ¿no? Muy bien, mencionó a Cancillería y eso nos lleva a uno de los temas más recurrentes de la prensa, cambio de gabinete, que debería producirse antes del primer aniversario, digamos. Entiendo que los cambios de gabinete no se hacen por la prensa, pero el presidente ha dicho que él decide estos cambios, lo cual es perfectamente conocido, pero ¿existe un clima de cambio de gabinete nuevos? Cuando se cumplen ciclos, y un año es un ciclo, es un 25% del tiempo de gobierno, ¿se enfrenta a lo que viene con cambios en el equipo ministerial? ¿Usted ve eso como una opción? Bueno, primero que la respuesta fue porque no me corresponde decir nada más, y lo he dicho y lo repetí. ¿El gabinete político? No, pero o sea, es que lo cierto es que el presidente determina los cambios de gabinete en tiempo y en forma, ¿no? En el momento que él estime conveniente y en la forma que él estime conveniente. Pero claro, efectivamente, al menos lo que yo puedo decir es que el clima dentro del gobierno es de poder actualizar nuestra promesa, de renovar nuestros compromisos. Como te decía anteriormente, tenemos muy buenas razones para poder ver el futuro, particularmente el 2023, con optimismo, con más esperanza, no solo por los resultados económicos, sino que también lo que estamos haciendo en seguridad. Hay muchas cosas que algunos dijeron que eran imposibles de hacer, y yo quiero recordar que algunos decían que era imposible, incluso ilegal, tener gratuidad completa en el sistema público de salud, y el copago cero lo logró. Eso está en plena implementación, ha sido valorado por la gente, ¿no? El salario mínimo, el aumento que hicimos histórico, el salario mínimo, también decían que era un poco imposible. Entonces estamos tratando de mejorar mucho más y estar mucho más presentes para que estos resultados que estamos teniendo crezcan, aumenten para beneficio de la gente, y este año va a ser clave en ese sentido. Y lo que también puedo decir, y porque además lo señaló el presidente, es que los cambios de gabinete no los determina ni los editorialistas ni los partidos. Los cambios de gabinete no tienen que ver con qué partido, qué coalición sale premiado, castigada. En eso el presidente no piensa nunca en esa dirección, ¿no? Cada vez que diseña políticas públicas, cada vez que determina cambio en su equipo, lo hace no pensando en quienes salen castigados de cual o tal sector, ¿no? Sino que pensando en cómo mejor responderle a Chile, a nuestro pueblo, y a las demandas las urgencias que nos pone enfrente, ¿cierto?, y las necesidades históricas que hay que cubrir. Entonces no hablemos de ministros, hablemos de subsecretarios. Dado que el Socialismo Democrático está pidiendo mayor participación en las subsecretarías, hay una diferencia bastante notable, hay 24-4 creo que. ¿Está dentro de las expectativas que haya un cambio en las subsecretarías? Vuelvo al punto. Los cambios de gabinete tienen que ver cuando se producen muchas veces con ministerio y subsecretaría, y eso lo determina nuevamente el presidente, pero esto no tiene que ver con quién queda mejor posicionado en desmedro de otros. No. Vuelvo al punto, o sea, cuando se hacen cambios de gabinete, y lo que piensa el presidente al hacer cambios de gabinete tiene que ver con cómo mejor responderle al país, cómo mejorar las capacidades de despliegue, las capacidades de respuesta, de trabajo por parte del gobierno para atender a los compromisos programáticos, a las urgencias de las personas, y en eso militantes o no militantes de las coaliciones, ¿cierto?, van a estar considerados en la medida que respondan a esa necesidad, ¿no? Y no por necesariamente una idea que se instalan muchas veces en la prensa, lamentablemente, o los editorialistas, de si hay que premiar o castigar a alguien, ¿no? Aunque las demandas, obviamente, de los partidos siempre son legítimas, o sea, es legítimo y es evidente que los partidos siempre buscan como mejorar sus posiciones.
cuando hay elección en el Congreso, cuando son parte de un gobierno, creen que de esa manera pueden aportar más también a los desafíos y eso no está en cuestión, ¿ya? Es parte de la democracia, es parte de los debates políticos, pero cuando el presidente toma esas decisiones tiene que ver principalmente con cómo mejora la capacidad de respuesta con las personas en el equipo de gobierno a las demandas de la gente y a los desafíos que nos va planteando la gente, pensando más en el hoy, no solamente en el pasado, sino que ahora, en el Chile de hoy día, qué es lo que requiere nuestro país y qué es lo que requiere del gobierno para poder dar esa respuesta. La llevo un tema del hoy, digamos, y como ex dirigente universitaria, se viene el inicio del año escolar, ya hay llamados a movilizaciones, con además una serie de antecedentes del segundo semestre del año pasado de manifestaciones violentas que eran básicamente por horario, que a mí me tocó estar con carabineros en la calle, con el Bamondes, que me decía, no, esto ocurre los miércoles a tal hora porque a esa hora es el recreo, la vecina dice que estas personas llegan a las 7 de la mañana en camioneta. ¿De qué hablo? De una rutinización de la violencia en ciertas manifestaciones estudiantiles. Usted, junto al ministro Jackson, junto al presidente Boric, organizaron un sinnúmero de manifestaciones en las que el movimiento estudiantil se manifestó, pidió cambios y donde los episodios de violencia fueron siempre laterales, marginales y casi siempre después de las marchas. Sin embargo, ahora esto parece haber cambiado y la violencia es connatural a estas manifestaciones. ¿Qué se va a hacer para que este año no tengamos, por ejemplo, un índice de inasistencia de bajo el 85% en un gran... De hecho, el ministro hablaba de 50.000 alumnos abandonando el sistema escolar. El efecto de la pandemia, el efecto del teletrabajo, ya es suficientemente duro para los estudiantes como para que además muchos tengan que estar enfrentando el no poder ir a clase porque su liceo está tomado por segundo mes consecutivo. Así es. Bueno, consideramos que no se puede seguir naturalizando la violencia. Una cosa es tener demandas, como bien lo decías tú, nosotros fuimos parte del movimiento estudiantil y entendemos la importancia de hacer cambios en educación, ¿ya? Y de continuar el camino de los cambios en educación, porque ya hemos avanzado de manera importante en gratuidad, ¿cierto? En combatir el lucro de la educación, en un sistema más inclusivo, pero queda mucho por avanzar, sobre todo después de los impactos que nos dejó principalmente la pandemia, ¿no? En las comunidades educativas y por eso efectivamente nosotros creemos que hay temas que seguir resolviendo. Por ejemplo, lo que está considerado en el plan de reactivación educativa, ¿no? Que está además con un consejo asesor transversal, que está trabajando en una campaña nacional, porque esto no es solamente tarea del gobierno, para poder disminuir las inasistencias a la escuela, para disminuir la deserción en las escuelas, para recuperar aprendizaje en las escuelas, para atender a los problemas de salud mental en las escuelas, ¿cierto? Para atender a los problemas de convivencia en las comunidades educativas, porque todo eso se ha ido complejizando. Entonces ahí tenemos Permítame una interrupción, ministra. Sí. Cuando un grupo de alumnos encapuchados amenaza con una bomba Molotov a un rector de un establecimiento, estamos hablando ya de problemas de convivencia que superaron todos los límites permisibles. Delictivos. Claro. Entonces, yo creo que mucha gente, lo he conversado con mucha gente que son papás, se preguntan ¿qué va a hacer diferente este gobierno para que mi hijo pueda ir a clases y no se arriesgue a ese tipo de situaciones? Claro, es que son cosas... A ratos se cruzan límites como es bien fino, ¿no? Pero una cosa son los problemas de la educación que estamos atendiendo porque son demandas de las comunidades educativas y que muchas veces incluso las comunidades se manifiestan pacíficamente para plantearlo. Esas cosas las estamos atendiendo y cada vez que se nos queden en el tintero elementos importantes los vamos a considerar porque evidentemente estamos siempre dispuestos al diálogo y mejorar. Y otra cosa son estos hechos porque de violencia y de comisión de delitos que han sido lamentablemente reiterados por grupos que a veces no son ni siquiera identificables y que hay que identificar y otras veces sí, ¿no? Y por eso también la política en materia de seguridad en esto. Y lo hemos ¿Va a haber mayor colaboración entre el municipio, rectores e interior? Siempre, cada vez que tenemos buena coordinación y buena colaboración, mejoramos los resultados en esto.
y hay una labor de interior, efectivamente, de las policías, y también de las comunidades educativas y de los municipios. Por eso es tan importante esta conversación, el diálogo, para ir detectando quiénes son los responsables de esto y que se sometan a lo que es la legislación chilena, porque esto, la mayoría de los hechos de violencia que se generan y se producen por grupos minoritarios, pero que son bastante violentos, que son notorios, tienen amplia cobertura además por la prensa, están tipificados en el Código Penal, son delitos y que hay que investigar y que finalmente la justicia tiene que avanzar para establecer la sanción y las responsabilidades correspondientes. Entonces, lo que el gobierno siempre va a promover, que en esto no queden impunes, y eso parte por lograr las detenciones correspondientes y que luego se someta a los procesos judiciales correspondientes de investigación y luego de establecimiento de sentencias, ¿no? Pero hay que lograr separar. O sea, aquí nadie necesita cometer delitos para plantear demandas en materia de educación, porque todos nosotros lo hemos ido recibiendo, todas las demandas de las comunidades educativas las estamos recibiendo, estamos trabajando intensamente a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y otros ministerios para atender eso. Por ejemplo, salud, ¿no? Cuando hablamos de los problemas que han levantado las comunidades educativas y los estudiantes de salud mental, nuestra respuesta es que vamos a aumentar los programas y los cupos para la atención en salud mental, y eso fue parte del anuncio del plan de reactivación educativa hace un tiempo atrás, ¿no? No, claro, en un país que tiene una salud mental deplorable. Además, es un problema generalizado y que hoy día se está expresando cada vez más en las comunidades educativas, en la juventud, y nuestra juventud es un valor tremendo, o sea, tenemos que cuidarla y protegerla, por lo que significa en el presente, por lo que significa en el futuro. Claro. Obviamente, la respuesta no son balas de plata, no son tan simples, no son soluciones así fáciles, pero están sobre la mesa varias medidas que creemos que apuntan en la dirección correcta para irnos haciendo cargo de esto. Le pregunto sobre la violencia, ministra, dirigente, ministra, diputada. Sí, bueno. Porque el gobierno se ve enfrentado a hacer cosas que como diputados no aprobarían o no hubiesen aprobado en contextos diferentes. Pero hoy por hoy, más allá de las grandes movilizaciones estudiantiles que fueron un motor de cambio en nuestro país, eso yo creo que es innegable, uno se enfrenta con pequeños movimientos, como usted lo dice, que tienen cooptados colegios, que amenazan a los demás miembros de la comunidad educativa y que se meten por los entresijos del sistema, entran encapuchados a clases, entran con las capuchas en las mochilas, salen a hacer, apedreos, vandalismo. No sabemos si son estudiantes o no. Carabineros tiene que tener una serie de protocolos. Los directivos de los establecimientos no saben cómo colaborar. Y ese nudo que se produce es básicamente lo que ha tenido a tantos padres desencantados de la capacidad del gobierno de reactivar las clases, el proceso educativo después de la pandemia y enfrentando específicamente estos actos de violencia. Sí, por eso te decía que es tan importante esta coordinación con los municipios. No olvidemos que las escuelas hoy día, particularmente las municipales, porque estamos en un proceso de traspaso, ¿no? Recordar que nosotros en el último gobierno de Michelle Bachelet avanzamos en el proceso de desmunicipalización, claro, pero eso todavía no está completado al 100%. Entonces, hay algunas escuelas que ya pasaron a los departamentos de educación pública del Estado, pero hay otros que siguen siendo administrados por los municipios. Y por eso te decía que, incluso en los casos donde ya la administración pasó al Estado, hay coordinación con los municipios. Pero en estos casos específicos es muy importante eso, porque los sostenedores no son el gobierno, no el Estado central, son los gobiernos locales, ¿no? Con sus departamentos de educación municipal o las corporaciones educativas, y ahí están los directivos, etcétera. Entonces, esto no es solo una respuesta desde el ámbito de la seguridad, desde la Subsecretaría de Interior, que lo tiene, o sea, lo decíamos anteriormente, claro, ¿no? Hay una responsabilidad de la policía, de la seguridad, que ahí eso sí depende desde el Ministerio del Interior, pero también hay una conversación con los municipios, ¿no? Para encontrar una solución, porque si no les mentiríamos, ¿no? Esto tiene que Me queda implicar muy poco, con eso. Entonces, quiero hacer una pregunta. Eso hay que siempre estarlo mejorando. Quiero hacerle una pregunta porque usted fue quien presentó y quien luchó por el proyecto de las 40 horas. ¿Lo vamos a tener listo el 1 de mayo?
¿Cómo sonríe? ¿Cómo sonríe? Estamos trabajando para eso. La verdad es que la gracia del proyecto de las 40 horas no solo hoy día es la idea matriz de poder mejorar la calidad de vida de las personas y entender que tenemos que construir cada vez más una sociedad que se piense a escala humana, ¿ya? Y que el trabajo sirva para vivir, ¿no? Y no se viva para trabajar. Los niños lo piden mucho, ese es el espíritu, pero tiene harto apoyo transversal y se logró en el Senado se lograron buenas modificaciones que hicieron que tuviera prácticamente unanimidad, ¿no?, en el apoyo. Esta semana esperamos que siga avanzando, hay algunas cositas que resolver en la Comisión de Hacienda y luego volvería a la Cámara en tercer trámite. Quiero transparentar esto. Y entonces esperamos con ansia que sea aprobado, porque ya la verdad que desde que lo ingresamos, cuando me tocó ser parlamentaria, la fecha ha pasado una buena cantidad de años y de verdad que es un anhelo muy esperado por los trabajadores, más que esto, la idea es que sea para todos y todas las trabajadoras, ¿eh? No solo para un sector, porque ahora que somos gobierno pudimos ampliar la cobertura de... Usted anunció ese proyecto en una entrevista en Radio Sonar hace 4 años. Bueno, el 2015 empezamos a trabajarlo, pero lo presentamos en 2017. Claro, 5 años casi, me acuerdo, sí. Y que todos mirábamos con cierto escepticismo, no el proyecto, sino cómo iba a ser tramitado, y ahora está ahí, a la vuelta del camino. Bueno, esa es la gracia de la política, ¿no? Hablábamos anteriormente de que algunos decían que era imposible el copago cero, que era ilegal, que no se podía hacer. En ese momento muchos dijeron... esto no se puede hacer, como están soñando mucho, y nosotros teníamos la convicción de que sí se podía avanzar y que nuestro país es capaz de avanzar en importantes cosas y lo ha demostrado en la historia. Y hoy día creo que vamos a ser capaces nuevamente de demostrar que como país somos capaces de avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas si nos ponemos de acuerdo, si lo hacemos a través del diálogo y siempre manteniendo la convicción puesta y la mirada puesta en las personas, y en este caso particularmente las familias trabajadoras de nuestro país. Así que esperamos tener buenas noticias en ese sentido el 1 de mayo. Y bueno, esta semana, lo comentaba anteriormente, pensé que estamos terminando ya, ¿o no? Sí, estamos terminando. Ya. Así que siéntase libre. Exprésese libremente. Porque nosotros tuvimos que tomar una decisión compleja. Bueno, esto fue parte más bien de Codelco, pero con la Fundición Ventana, ¿no? Y lo que sucedió, bueno, una historia largamente conocida de una zona de sacrificio de nuestro país. Y se decidió, ¿cierto?, cerrar Ventana, y se acompañó ese cierre con un proyecto de ley. Y esta semana, el lunes particularmente, esperamos que ese proyecto de ley ya pueda ser definitivamente aprobado y demos ahí un ejemplo claro de que nuestro país es capaz también de avanzar en una transición socioecológica justa, ¿no? Que empecemos a dejar atrás un modelo netamente extractivista, un modelo que daña, impacta los territorios, su biodiversidad, ¿cierto?, las comunidades, y podamos transitar justamente hacia una nueva forma de desarrollo, pensando en los trabajadores, obviamente, pero pensando también en la salud de las personas y la salud de nuestro medio ambiente. Así que yo creo que va a ser un hito importante, porque esto va a estar acompañado también luego bueno, Codelco está avanzando también en esa dirección, pero de lo que estamos haciendo con hidrógeno verde, ¿cierto?, litio. Prontamente esperamos también presentar la Estrategia Nacional del Litio, que va a ser como el nuevo sueldo de Chile, y toda la línea de desarrollo económico que tiene que tener una perspectiva de sustentabilidad pensada en el siglo XXI. O sea, no podemos esperar mucho tiempo más. Este país necesita crecer obviamente a partir de su riqueza, pero de manera inteligente, y creemos que estamos dando pasos en esa dirección y podemos dar muchos más. ¿Ha cambiado mucho la visión que tenía desde que era diputada, 8 años de diputada, 1 año en el gobierno? ¿Ha cambiado mucho esa visión? Depende de respecto a qué. Superávit fiscal. Es bueno porque nos da holguras también para... Es que mira, cuando se nos presentan urgencias y emergencias, uno se da cuenta que es bueno tener un Estado preparado para atenderlas, y por eso es importante la responsabilidad fiscal. Y uno, claro, que desde el gobierno y del Estado comprende que es importante eso. Seguridad. Pero nosotros, en seguridad, es que yo tengo ahí ha habido como
Bueno, también creo que ha sido quizá responsabilidad propia, ¿cierto?, de los partidos, de la izquierda, pero se le ha asociado como que la seguridad no es un tema de los sectores progresistas de la izquierda. Y no es así, al menos mi convicción es que la seguridad es un tema importante para todo ser humano, ¿no? Yo quiero vivir en un país donde una madre pueda estar tranquila de que su hija va a llegar sana y salva después del colegio, ¿no? Y que no va a ser asaltada, que no va a ser violada, que no va a ser agredida, de que las personas de la comunidad LGTBI puedan salir también a la calle de día o de noche y no sean golpeados, ¿cierto? No sean asaltados, no sean discriminados. La seguridad no es solo lo que tiene que ver con el robo, que es algo importante, sino que tiene que ver con sentirnos libres también. ¿Relaciones con las Fuerzas Armadas y de orden? Bueno, eso sí, también. Desde el Estado tenemos que ser capaces de usar las armas y las herramientas que tiene el Estado para poder, de manera inteligente, enfrentar estos problemas, ¿no? Y eso claro que es un aprendizaje, y porque lo hacemos, o sea, porque tenemos que aprender a desplegarnos en ese sentido, y yo creo que lo estamos haciendo porque hay una necesidad humana. Actualmente el país demanda esto. Entonces, cuando uno está en el gobierno tiene que ser capaz de saber usar todas las herramientas que están a disposición de la mejor forma posible para atender a los problemas sociales y para atender a las necesidades de las personas. Y la seguridad, por cierto, que es uno de los temas centrales. Cuando una familia, una persona no se siente segura, se siente limitada en sus libertades, no puede desarrollarse como corresponde en el trabajo, no puede ocupar los espacios públicos como corresponde, no puede ir a ejercer su derecho a la educación como corresponde. Entonces, es un componente fundamental desde la perspectiva humana, y yo creo que, insisto, o sea, como la delincuencia no discrimina si eres gay, heterosexual, si eres de izquierda o de derecha, si tienes militancia o no, si eres de un pueblo originario o no, afecta a todo ser humano. Claro que hay distintos niveles y grados, pero es una problemática que habita todo ser humano, y por lo tanto hay que verlo desde esa perspectiva. Pero sí, han habido harto aprendizaje, yo creo. Lo importante hoy día es que somos gobierno, que tenemos un proyecto colectivo que lidera el presidente Gabriel Boric, que yo más lo conozco hace un tiempo, no siempre hemos pensado igual, pero ahora somos parte de un proyecto colectivo que trasciende nuestras militancias y que tiene que ver con un desafío país, que es alcanzar realmente un desarrollo. Y el desarrollo no es solo la macroeconomía, claro. Son las familias, son las personas, son su entorno. Así que al menos esa convicción yo la sigo manteniendo intacta desde que era dirigente estudiantil, pero los aprendizajes son parte de la vida. Ministra, muchísimas gracias por haber venido un sábado tan temprano aquí en Televisión Noticias. Muchas gracias por la invitación, esperamos sea una gran semana. Se viene la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, tenemos ahí obviamente un importante balance que hacer. Probablemente anuncios y proyecciones en la agenda. ¿Algún anuncio que quiera adelantar? No. Con ventana. Respóndeme a mí, una ministra más altamente capacitada para eso. Ministra, muchísimas gracias, que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Son las 11:25, vamos a una pausa y volvemos aquí en Televisión Noticias. Cabrón.